Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús llene el corazón de cada uno de los que estamos aquí hoy en la casa del Señor. Si usted está por primera vez con nosotros, bienvenidos a Torre Fuerte, Iglesia de la Ciudad, pero sobre todo, bienvenidos a la celebración del Día del Señor, porque hoy es el Día del Señor y este es el día que ha hecho el Señor, día lleno de alegría y día lleno de gozo. Mientras estábamos en la adoración, hay una escritura que estaba en mi corazón que no tiene nada que ver con el sermón y la voy a compartir un momentito y exhortarle. Algunos le llaman a esto profecía, otros le llaman exhortación, llámele como usted entienda. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, hay unas cualidades que se dan en esta epístola que son necesarias para la vida cristiana. De hecho, para uno poder interpretar bien ese pasaje, este es de los pasajes que el verso de abajo hace entender más los de arriba. El verso 8 nos dice, porque si estas cualidades, segunda de Pedro 1:8, porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías, nuestro Señor. ¿Y cuáles son? Están ahí del verso 5 en adelante. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y vuelvo y repito, si esas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Lo que indica esto es que es posible, hermanos, que podamos ser salvos. Pedro está escribiendo a creyentes. Es posible haber nacido de nuevo y sin embargo permanecer sin un fruto estable y creciendo. Es claramente lo que está diciendo el apóstol en el verso 8. Si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles. Si no abundan estas cualidades, definitivamente no habrá mucho fruto. Y obviamente hay personas que no tienen fruto porque no son creyentes, punto. Pero hay otros en donde no hay fruto porque estas cualidades no abundan. Pero lo que tengo en mi corazón es traerle paz en el sentido de que estas cualidades, aunque claramente Pedro dice que la busquemos diligentemente, él se refiere diligentemente en la gracia de Dios, porque estas cualidades usted y yo no las podemos producir. Esto yo no lo invento, esto yo no lo puedo crear en mí, esto yo no lo puedo sacar de mí. Por lo tanto, el apóstol lo que nos está diciendo es que nosotros cotidianamente tenemos que vivir arraigados en la obra de Cristo, hermanos. Eso es todo el tiempo viviendo en la obra de Cristo. Y hablo de lo cotidiano porque muchos de nosotros pensamos en eventos grandes de la vida, decisiones grandes, cosas grandes. Pero seamos honestos, hermanos. La mayoría de los que estamos aquí, no se enoje, no vamos a hacer cosas gigantescas. Su vida y la mía, ¿sabe dónde está ocurriendo? En las cosas pequeñas. Ahí está ocurriendo, en el madrugar, en el tapón, en el trabajo, en la crianza de hijos, en ir al supermercado, en estar detrás, como me pasa a mí cuando salgo a la calle. Mi esposa a veces me dice, a ti te tocan todos los viejitos lentos al frente. Y yo estas cualidades quiero que abunden,
que abunden. Y cuando estoy detrás del viejito, eso es lo que debe salir, amor fraternal. Pero tengo que confesar que tantas veces en vez de amor fraternal, lo que pienso es en eutanasia. Digo, Señor, no estaría mal esa ley. Es broma, pero lo pienso. Entonces, lo que le quiero traer es paz hoy. ¿Dónde se encuentran esas cualidades? Están en Cristo, hermano. Si usted toma esa lista como una lista moralista, como cualidades morales que ahora yo tengo que lograr producir, usted va a estar frustrado todo el tiempo. Pero si usted toma esto como una lista de oración y en arrepentimiento vamos delante de Dios todos los días, no es todos los días suplicándole, Padre eterno, esto es la vida que no me dejaría estar ocioso ni estéril, y yo quiero vivir ocupado para ti y dando fruto para ti. Ayúdame con esas cualidades todos los días, hermanos, todos los días. Eso no significa que de noche a mañana todas estas cosas van a estar fluyendo donde tienen que estar, pero significa que estamos conscientes que la gracia de Dios está trabajando en nuestras vidas. Y traigo esto porque a veces traemos mucha ansiedad a nuestro corazón al ver que nuestra vida no puede producir lo que la Biblia nos pide que produzcamos. La clave es nuestra relación con Cristo. Mientras más usted y yo estamos unidos a Cristo, más su carácter se produce en nosotros. Así que demos gloria a Dios esta mañana por su amor y por su gran misericordia. Bueno, vamos a entrar en el sermón de esta mañana. Es la tercera parte del cuarto mandamiento. Nos ha tomado 3, no que necesariamente hubiéramos tenido que hacerlo, pero repito algunas cosas que ya he dicho, como es la primera vez en la historia de nuestra iglesia que tomamos los mandamientos uno por uno para abrir la Biblia y permitir que la palabra de Dios nos enseñe, y siendo que el cuarto mandamiento es un mandamiento que ha levantado polémica en la iglesia en cuanto a su observancia, en cuanto a si es relevante al día de hoy o si simplemente era parte de la ley ceremonial mosaica y ya pasó, se cumplió en Cristo y no hay ni que mirarlo. Entonces he creído necesario tomarnos el detalle de ir con calma, de exponer primero los puntos generales y el sermón pasado profundizar un poco más y ampliar, y hoy entonces ya entrar en la relación del día de reposo y el día del Señor. Y vamos a orar y a suplicarle a Dios que nos ayude en esta mañana a comprender su palabra. Y les aclaro que el sermón, hay una tentación con este tipo de sermón a hacer un sermón apologético acerca del día domingo, y aunque vamos a traer algunos puntos bíblicos para mostrarlo, la intención no es un sermón apologético para defender el domingo, porque la tradición de la iglesia tomó el domingo desde la era apostólica y no hay nada que defender. Para la iglesia cristiana, el domingo es el día del Señor, es el día del reposo cristiano. Por lo tanto, quiero pasar más tiempo en la parte de aplicación práctica, en la parte de como creyentes, cómo podemos agradar a Dios en este día. Es lo que debemos hacer en este día, y no tanto qué no debemos hacer, sino qué es lo que debemos ocuparnos en el día del Señor. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, y gracias por el privilegio que nos das de predicar tu palabra, Señor, así con esta libertad del día del Señor, abrir la Escritura y abiertamente poder traer la interpretación que tú mismo has dado a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender una vez más el cuarto mandamiento. Ayúdanos a comprender sus implicaciones morales, que son las que están vigentes para nosotros en el Nuevo Testamento en el día de hoy. Pero no solamente ayúdanos a comprender
danos un corazón para amar el día del Señor. Danos un corazón para amar la reunión de tu casa. Danos un corazón para amar el estar juntos, para adorarte y glorificarte a ti en el día del Señor. Danos un corazón para aplicarnos y apegarnos, no a reglas y a mandamientos de hombres, sino a lo que tú has pedido, que sea la adoración de vida a tu nombre. Danos esos afectos por ti, por tu palabra, por congregarnos, oh Señor, te los suplicamos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si son tan amables, volvemos a leer en Éxodo capítulo 20, versos del 8 hasta el 11, que es donde están, o es donde está el pasaje que trata sobre el cuarto mandamiento. Verso 8, acuérdate del día del Shabbat. Recuerde que Shabbat no significa sábado. Shabbat significa reposo. Shabbat significa reposo. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero en el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová ha bendecido el día del Shabbat o del reposo y lo ha santificado. Hay unas cosas que ya en 2 sermones hemos dicho, no puedo entrar en ellas a repetirlas o a repasarlas, pero hay algunas que necesitamos ponerlas en perspectiva para poder hoy ver la relación de el domingo, el día del Señor, con el Shabbat o el reposo del Antiguo Testamento. Lo primero que debemos ver antes de entrar en la introducción, quiero dejarlo claro, lo hemos repetido ya en ambos sermones, hermanos. En el cuarto mandamiento hay unas consideraciones ceremoniales que claramente están ahí, pero ya hemos visto que formando el cuarto mandamiento parte del decálogo, y siendo el decálogo el resumen de la ley moral de Dios, lo que refleja el carácter, la naturaleza de Dios, significa que la parte moral de ese cuarto mandamiento es como los otros 9 mandamientos. Pertenecen a lo que representa la naturaleza de Dios, por lo tanto son permanentes, no cambian y no terminan. Como Dios es eterno e inmutable, su carácter lo es, y los mandamientos salidos de su carácter, por lo tanto, también lo son. Así que ese punto ya está firmemente establecido. En el cuarto mandamiento hay un principio moral, y el principio moral es de adoración. Los otros 3 mandamientos nos hablan de adoración, y el cuarto mandamiento nos dice el tiempo en el cual adorar a Dios, un tiempo especial, un tiempo específico. Todos los días adoramos a Dios, y no solamente con palabras, canciones o devocionales, sino con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestra actitud, adoramos a Dios. Y todos los días tenemos nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo para la palabra, y adoramos al Señor. Pero Dios santo, Dios glorioso, que es digno de alabanza, Él especificó que tomáramos entre 7 un día el cual denomináramos como especial para enfocarnos en Él, en la alabanza a su nombre, y también para reposar y descansar de las obras rutinarias, con el propósito de enfocarnos solamente en Él y en su adoración. Ese es el principio moral. El principio moral sale de lo que llamaríamos el principio regulativo, o sea, Dios es quien dice cómo se le adore. A Dios yo no lo puedo adorar con mis sentimientos como yo quiero, con lo que yo sienta que es correcto, con lo que yo piense que es correcto, con lo que yo crea que es correcto. No, Dios claramente ha dicho en su palabra que Él es Dios, que Él es el objeto
de nuestra adoración y que delante de Él no debemos tener ningún otro Dios, porque realmente no hay otros dioses, existe solamente el Dios único y verdadero. Y nos ha dicho Él también que cuando le vayamos a adorar, no usemos simplemente las imaginaciones de nuestro corazón y vengamos a establecer estatuas o alguna forma física para hacerlo, pero tampoco imaginaciones de nuestro corazón, porque simplemente la adoración es en espíritu y en verdad. Y Él nos manda que no nos hagamos imagen alguna de cosa que está arriba o cosa que está abajo para adorar a Dios. Y también Él nos mandó a que no tomáramos su nombre en vano. Eso significa, tercer mandamiento, que la adoración es santa, que Dios es santo y demanda que la forma en que se le adore sea una forma santa, una forma correcta, una forma solemne, y que no tomemos el nombre del Señor nuestro Dios en vano, adorándolo en hipocresía y con doblez de corazón. Y ahora en el cuarto mandamiento, que va en la línea exacta de los otros tres, lo que nos está diciendo es el tiempo a dedicar en esa adoración. Y en el tiempo Él ha dicho que de los 7 días, los 7 son de Él. En los 7 Él es Dios glorioso, no hay uno más santo que otro, pero Él ha dicho que separemos uno en especial para enfocarnos en Él, que los otros 6 enfoquemos nuestras fuerzas en trabajo, en familia, en todas las cosas que tenemos que hacer, y que nos aseguremos que lo hagamos en esos 6 días. Pero en el día especial Él manda, y esa es la parte moral de este mandamiento, no ceremonial, la parte moral. Él manda a que lo hagamos. Y por eso es que el pensar que el cuarto mandamiento perdió su esencia moral, es decir, entonces que Dios perdió su esencia moral, y Dios es eterno, y Dios siempre ha demandado la adoración debida a su nombre y lo demandará por la eternidad. El día de reposo desde el Antiguo Testamento, desde la creación, donde Dios lo modeló, como vimos en Génesis 2, donde Dios lo establece como modelo, Él reposando de sus obras. Y hay algo interesante que no habíamos visto, y estaba estudiando, viendo algunos comentarios, lo vi, no lo tomamos dogmáticamente, pero es interesante que cada día de la creación Dios lo terminó como hubo un final, y fue el día y la noche en el día tal y el día tal y el día tal. En el séptimo día Dios no mencionó eso. Y para algunos expositores, lo que implica para ellos es que estaba apuntando al reposo eterno. Dios estaba apuntando a que ese reposo que Él estaba modelando, su propósito, diseño y voluntad, es que sea un reposo eterno. Recuerde que ese es el plan de Dios con la creación del hombre. El plan de Dios, y lo que Adán tenía que hacer: Adán tenía que guardar el huerto, cuidarlo, tener su matrimonio con Eva y llenar la tierra de gente santa y piadosa que adoraran a Dios y amaran a Dios, y tuviéramos en la tierra ese hogar maravilloso. Dios lo puso en el huerto como el hogar. Te pongo en lo que nosotros llamamos hogar, pero este hogar yo quiero llevarlo a toda la tierra, a que un día toda la tierra esté en ese descanso, en este reposo, en esta alegría, en esta felicidad, donde no hay muerte, ni enfermedad, ni tristeza, ni lágrimas. Pero nosotros conocemos la entrada del pecado, y Dios exilió al hombre del huerto. Y desde ese día, recuerde que Adán actuaba como cabeza federal nuestra. Él era nuestro representante, y desde ese día toda la raza humana, todo hombre y mujer que nace con el deseo de llegar al hogar. Y por eso es que usted ve que en el libro Apocalipsis, finalmente, la restauración de todas las cosas, vemos que lo que Dios comenzó,
es lo que Dios va a terminar y que volveremos a estar realmente en el hogar con Dios. Mientras tanto, estamos exiliados en esta tierra, como el hijo pródigo se marchó a una tierra lejana. Así está el mundo, así está la humanidad, y Dios en esa parábola es el Padre amoroso que toma a su hijo que no merece volver a casa, que no tiene ninguna dignidad para volver a casa, pero por pura gracia y por puro amor lo toma de vuelta y lo restablece como su hijo. Así que claramente, hermanos, vemos que el principio moral de este mandamiento permanece. Eso es claro, eso para mí no está en ningún tipo de debate. Ahora lo que queremos ver es cómo se relaciona esto con nosotros y el domingo. ¿Cómo se relaciona el principio moral del cuarto mandamiento con reunirnos el domingo nosotros y declarar que el domingo es el día del Señor? Hace un poco más de 400 años nació un puritano que se llama Richard Baxter. Este hombre fue un pastor excepcional, escritor también excepcional, pero por lo más que se le conoce, y obviamente sus escritos son sumamente importantes para los estudiosos y para los pastores reformados, pero por lo más que se le conoce fue por algo práctico, algo que sucedió ahí en Arroz y Habichuelas en su ministerio. Y es que él pastoreó por 17 años en una ciudad que se llama, un pueblo que se llama Kidderminster, en Gran Bretaña. Cuando él llegó allí, no habían muchos convertidos, era una iglesia o parroquia, como le decían, pequeñita, y él se dio a la tarea de predicar el evangelio. Este hombre era un predicador profundo del evangelio, se dedicaba a predicar el evangelio, y él entendió que había algo que hacer con el día del Señor y el catecismo, y comenzó a visitar los hogares de la gente, los de la iglesia y los que no eran de la iglesia, para enseñarles el catecismo. Lo que estamos haciendo, el catecismo es preguntas y respuestas, una pregunta y se da la respuesta. Él entendió que esta era la forma más simple de evangelizar la gente, porque estaba la pregunta y estaba la respuesta, y se dio la tarea de esto. Y para hacer la historia larga corta, se originó un avivamiento en esa ciudad o en ese pueblo. Y cuando digo avivamiento, para los pentecostales que están aquí, cuando digo avivamiento no me refiero a avivamientos emocionales, me refiero a salvación. Y la ciudad tenía 2,000 habitantes, 2,000 habitantes, un pueblo pequeño, y se dice, los historiadores dicen que prácticamente las 2,000 personas de ese pueblo se volvieron al Señor. Pero lo más extraordinario es que el domingo, el día de reposo cristiano, los historiadores relatan que los visitantes que iban al pueblo daban testimonio de que en la tarde, cuando ya había pasado la adoración y ya había terminado el culto, pasaban por las calles paseándose, y en decenas y decenas de casas escuchaban a las familias cantando, adorando a Dios y repasando el sermón que se había predicado en la iglesia en la mañana. Y eso llamó la atención de tanta gente, al efecto que la palabra de Dios y el ministerio de ese predicador pudiera tener tal efecto en la conciencia de la gente. Si usted recuerda, Europa y luego aún en nuestro continente, años atrás, cuando yo me criaba, que eso fue antier, que yo me criaba, el domingo nada habría. Nada habría. Todo estaba cerrado. Todo. Tienes que comer en tu casa. Todo está cerrado. Y punto. Pero obviamente la secularización de nuestra sociedad
hizo que dejara de verse esto como un día especial. Y está bien, para el mundo no tiene que serlo. Lo triste es que para nosotros los creyentes también haya perdido la relevancia, la importancia que el día del Señor debe tener para nosotros. No podemos negar, hermanos, el domingo es un día especial, es el día del Señor. Quiero llevarle a Apocalipsis capítulo 1, el verso 10. El apóstol Juan llamó al domingo el día del Señor. Y lo vamos a ver luego con el testimonio de los padres de la iglesia o cristianos que estuvieron relacionados con los apóstoles de primera mano. Y en Apocalipsis 1:10, cuando va a comenzar las grandes visiones y revelaciones que Dios le dio al apóstol Juan estando desterrado en la isla de Patmos, él dice: y estando en el Espíritu en el día dominical, dice la Biblia textual, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La realidad que en el texto lo que se dice es el día del Señor. Obviamente las versiones más literalistas ya tomaron la expresión para adjudicarla al domingo como día de reposo o día del Señor, lo cual obviamente es objetado por los sabatistas o los que creen que el sábado debe ser el reposo, entiéndase los grupos judaizantes y los grupos o sectas como los adventistas del séptimo día, y algunas sectas que dentro de la cristiandad ahora mismo se están levantando para tratar de volver a las raíces judías y a las fiestas y a los festivales, y ellos objetan que estas Biblias se atrevan a proclamar el domingo como el día del Señor. Obviamente no las usan, las descartan porque entienden que es un atropello. Para alguna gente, y esa es la parte apologética que voy a hacer, luego continuamos a donde queremos ir. Para alguna gente dicen que cuando aquí dice, y estando en el Espíritu en el día del Señor, ellos dicen que el día del Señor que se refiere aquí es el día escatológico del Señor. Ustedes saben que desde el Antiguo Testamento se habla de un día del Señor escatológico, que habla de la segunda venida del Señor, donde Él vendrá en juicio sobre la tierra. Es un día grande, es un día terrible. Usted lee al apóstol Pedro y todo lo que él habla de cómo la tierra será purificada, los elementos ardiendo, hermano, los propios elementos de lo que consiste la tierra serán purificados, porque habrán cielos nuevos y tierra nueva. Entonces algunos entienden que Juan lo que estaba diciendo aquí era, bueno, yo estaba en el día del Señor, o sea, yo estaba en una visión, y en esa visión yo estaba viendo el día del Señor. Y obviamente hay algunos que se acogen a esa interpretación, pero la mayoría de los eruditos han descartado la aseveración porque no corresponde a la manera en que la oración está escrita. Y obviamente yo no quiero presentarme aquí, yo no soy doctor en los idiomas originales de la Biblia. Cualquier cosa que yo diga sobre el griego o hebreo es porque la leí, la busqué un diccionario, busqué comentarios para poder documentarlo. Y la mayoría de los eruditos, cuando ven la sintaxis de la oración, entienden que aquí no está hablando del día del Señor grande y temible que hablan profetas como Jeremías, Isaías y otros, sino que aquí está hablando de que estaba en un día en específico, un espacio de tiempo, y ellos hablan del género dativo y lo ponen en la manera clara. Para ellos es imposible
que esté hablando del día del Señor como escatológico. Estaba hablando de un día en específico. El problema para algunos es si era sábado o si era domingo. Para los sabatistas, pues Juan estaba en el sábado, en el día de reposo judío, porque muchos entienden que todavía los apóstoles guardaban el sábado como día de reposo. Y es importante aclarar que los cristianos por bastante tiempo, por los sentimientos nacionalistas hebreos y por los sentimientos de los judíos convertidos al cristianismo, guardaron los 2 días, los cristianos judíos, no los gentiles solamente guardaron el domingo, porque si usted recuerda, en Hechos capítulo 15 se lleva a cabo el primer concilio de la iglesia, la primera reunión de la iglesia para resolver el issue, si podemos decir así, de los gentiles. ¿Qué le pedimos a estos cristianos gentiles que hagan? Si había un lugar, amados, si había un momento donde el día de reposo sábado, entonces debió haber salido para ser observado por toda la cristiandad y obligar a los gentiles a guardarlo, era en el concilio de Jerusalén. Y se reunieron los apóstoles y los líderes de la iglesia y por largo tiempo hablaron y tuvieron un desacuerdo no pequeño, dice el libro de los Hechos, hasta que por la gracia de Dios y la administración del Espíritu Santo se pusieron de acuerdo. Y cuando salieron, y Santiago expresa el acuerdo, dice que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros el no cargar a los gentiles con ninguna otra carga, solamente que se abstengan de la fornicación y que se abstengan de comer sangre, que estaba ligado a rituales paganos. That's it. Si había un momento para decir el sábado es el día, era ese momento y no pasó. Por eso es que entonces vemos que luego en la iglesia apostólica el domingo se comenzó a usar como el día del Señor. Y ahorita vamos a ver algunos padres de la iglesia que hablaron al respecto, hombres como Ignacio de Antioquía, que a solamente 15 años de la muerte de Juan, que es el último de los apóstoles en morir, ya estaba claramente expresando que el domingo era el día que los cristianos se reunían y que guardaban como el reposo cristiano. Así que es claro, hermanos, que la ley que Dios dio tenía el propósito, y esta es la esencia de este mensaje, este sermón es esta. La ley lo que tenía como propósito, dice Pablo, era servir como un ayo, era servir como una nodriza. Eso significa tomar de la mano a los judíos y luego a los gentiles para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Ese es el propósito de la ley. Por lo tanto, nosotros no nos enfuscamos o nos obsesionamos en la observación simplemente de un día, sino en obedecer el principio moral de lo que Dios ha pedido. Es a Dios que queremos obedecer, no adorar un día, no creer que un día es más santo sobre el otro, pero sí entender que de 7 Dios moralmente pide como Rey de los cielos, como Rey del universo, como creador de nuestra vida, como quien tiene todo el derecho de pedirme lo que Él quiera. Él desea que su pueblo, sus hijos, en 7 días tengan uno que consagren para Él, que separen para Él, que dediquen para Él, y eso incluye el congregarse. Eso incluye el estar juntos, pero lo incluye tomándolo como algo relevante, no opcional, sino cumpliendo lo que Dios nos pide en adoración. No simplemente cumpliendo un mandamiento escrito en tablas de piedra, sino cumpliendo la voluntad divina de que quiere a su pueblo congregado y adorando el primer día de la semana.
¿Por qué el primer día de la semana? ¿Por qué un cambio? ¿Por qué no continuó el sábado para la iglesia cristiana? Usted sabe el evento que cambió eso, hermanos. Usted conoce el evento que cambió eso. De hecho, menospreciar la resurrección de Cristo para continuar en el sabatismo es una afrenta, hermanos. Realmente es una afrenta. Recuerde que cuando el hombre cayó en pecado en Edén, todo el tiempo restante de la humanidad, lo que se estuvo esperando era ¿qué? La muerte de Cristo, pero también la resurrección de Cristo. Y nosotros hablamos de la cruz continuamente y tenemos que predicar la cruz, pero en la predicación de la cruz obviamente está la implicación de la resurrección. El apóstol nos enseña, el apóstol Pablo, que si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Si Cristo llega a morir en esa cruz donde le pusieron y no resucita, entonces no había ninguna salvación, no había ninguna fe. Por lo tanto, el domingo de resurrección se convirtió en un día trascendental, en el día quizás luego más importante en la cristiandad, porque Jesús resucitó de los muertos. El sábado, Él estuvo en la tumba. Su cuerpo yacía en la tumba. Su cuerpo yacía en la tumba. Recuerde que Dios no muere, pero su cuerpo yacía en la tumba. Entonces, el primer día de la semana, Dios lo escogió para el momento de resucitar a Cristo. Dios pudo haber ratificado el sábado y resucitar a Cristo en sábado. Y ese sería ya el sello final del día de reposo, pero Dios eligió que resucitara el primer día de la semana, y usted lo puede ver en los 4 evangelios está, y se le llama así el primer día de la semana. Recuerde que Cristo fue enterrado con premura, venía el Sabbat, no pudieron hacer todos los arreglos fúnebres, todo el embalsamamiento con todas las especias, y entonces las mujeres el domingo, ya habiendo pasado el Sabbat, venían temprano para hacer esto, y se encontraron con la sorpresa de que Cristo había resucitado, primicias de todos los que resucitaremos y estaremos en la eternidad con Él. Así que el primer día de la semana marca este cambio. No solamente Dios hizo esto en domingo. El otro evento que toma la cristiandad y la lleva a otro nivel de poder y fuerza es cuando el Espíritu Santo es derramado. Y usted debe saber que ese año, ese momento, el día de Pentecostés, cayó el primer día de la semana. No solamente Cristo resucitó de los muertos el primer día de la semana, sino que ahora quien vendría a hacer ese sello del nuevo pacto, quien vendría a empoderar a los creyentes para predicar el evangelio, el Espíritu Santo, viene el primer día de la semana, y es ese día que el apóstol Pedro baja de aquel aposento alto lleno del Espíritu Santo, predica aquel sermón tan extraordinario, y miles de personas vienen a conocer la gracia de Dios en el primer día de la semana. Es importante que entendamos esto, hermanos. Así exactamente como el primer día de la creación, usted recuerda Génesis, había un aparente desorden allí, había tinieblas que cubrían la faz del abismo. Exactamente así como el primer día de la creación, Dios separó la luz de la oscuridad. Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos el primer día de la semana,
porque la resurrección de Cristo marcó el momento donde para siempre serían separadas ahora las tinieblas espirituales de la luz de aquel que vino a salvarnos, y con su resurrección reivindicó lo que le habían hecho, porque aquel que murió no tenía ningún pecado. Él murió en sustitución por los pecadores, recibiendo sobre sí mismo el castigo de Dios, la ira de Dios, y resucitó de los muertos para nuestra salvación. Así que desde la creación hasta Cristo, desde la creación que Dios dio como modelo hasta Cristo, se veía el último día de la semana como el día de reposo, o sea, el séptimo día. Desde la resurrección de Cristo en adelante se ve el primer día de la semana como el día de reposo cristiano, el día donde los creyentes se reúnen. Es importante cuando el apóstol Juan usa el término el día del Señor, es un genitivo de posesión. O sea, no es un día que es alrededor del Señor o acerca del Señor. Es un día que le pertenece a Él, es lo que está diciendo la frase en el original. Es el día del Señor. Y en el día del Señor Él nos pide que se lo dediquemos a Él. Y obviamente tengo la claridad de que en nuestros días, en nuestro tiempo, donde nosotros como creyentes estamos tan atacados por una actitud que permea en la sociedad de egoísmo que nos afecta a nosotros, es impresionante escuchar cosas como que Dios me pide más en un día. Dios pide lo que Él hizo en el principio. Él separó el día y Él bendijo el día. Entonces quiero aclarar un punto ahí, porque para nosotros la palabra bendecir, bendición, la usamos tanto que ha perdido realmente fuerza, porque nosotros nos saludamos, algunos dicen bendecido, otros dicen Dios te bendiga, Dios te bendice, ya no sabemos ni el tiempo que usar con el verbo, Dios te bendiga, Dios te bendecido, estamos como que confundidos con eso. Pero yo no te puedo bendecir a ti. Yo no tengo poder para bendecirte. Cuando yo digo Dios te bendiga, yo te estoy diciendo la realidad, que Dios, que es quien tiene el poder para bendecir, Él te bendiga. Hay gente que dice, te bendigo. Mejor pide que Dios me bendiga. Porque tú no tienes poder para bendecirme, pero Dios sí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando dice la Biblia, y Dios bendijo el día de reposo, para nosotros no tiene significado, porque para nosotros Dios te bendiga es, no. Cuando Dios bendice, bendice. Y si Dios separó ese día y bendijo ese día, significa que en el principio moral, el obedecerlo y observarlo trae la gracia y la bendición que Dios separó para ese día, hermanos. Dios bendijo el día, y para nosotros los cristianos ahora ese día es el domingo. Ese es el reposo cristiano. Quiero traerle lo que algunos padres de la iglesia mostraron rapidito. Ignacio de Antioquía escribió una epístola a los magnesios y dice: los que han llegado a poseer una esperanza nueva, no observando más el día de reposo, el séptimo día, sino viviendo en la observancia del día del Señor, en el que también nuestra vida ha brotado nuevamente por Él y por su muerte. Hay una carta
que se llama la carta de San Bernabé, y el autor de la epístola dice lo siguiente, y esto se piensa que fue también cerca de 15 años después de la muerte del apóstol Juan. Celebramos el octavo día con regocijo, el octavo día, el primer día de la semana, con regocijo, en el cual también Jesús resucitó de entre los muertos. Aclaro que todo esto es antes de que apareciera Constantino en el escenario y declarara el domingo como día de adoración, porque esa es la excusa que dan los sabatistas para tomar y decir que adorar en domingo es pagano, porque Constantino el emperador se convirtió al cristianismo falsamente según ellos, y aunque los historiadores concuerdan que su conversión probablemente fue por motivos políticos y económicos, pero Dios es soberano sobre todas las cosas, y Dios concedió que ese emperador declarara el cristianismo religión oficial del imperio y el domingo como el día de adoración oficial. Pero antes de Constantino, la iglesia apostólica guardaba el domingo. Se reunían el domingo, era el día donde se reunían. Si usted le acompaña un momentito a Hechos, capítulo 20, en Hechos 27, tenemos la constancia de esto. Hechos 27. Dice, en el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, disponiéndose a salir al día siguiente, y prolongó el mensaje hasta medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estamos reunidos. Y a cierto joven que estaba sentado en la ventana, llamado Eutico, lo iba dominando un sueño profundo, mientras Pablo disertaba largamente, hasta que rendido por el sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo bajó y se tendió sobre él, y abrazándolo dijo: no os alarméis, que su alma está en él. Subió luego, y después de partir el pan y comer, habló largamente hasta el alba, y así partió. La iglesia se reunía el día domingo, y este es uno de los pocos pasajes que tenemos en el Nuevo Testamento, hermanos, que nos dan una visión interna de qué se hacía en las reuniones de la iglesia. Y aquí tenemos por lo menos dos cosas que vemos: la predicación, el sermón, y también un ágape que la iglesia hacía, una cena en la cual muchos creen que también hacían la cena del Señor, pero era una cena completa. Había pan, había vino, habían otras cosas, y la gente tenía un momento de ágape o de comunión entre ellos. Otros padres de la iglesia, como Justino Mártir, 140 después de Cristo, dice: en el día llamado domingo hay una asamblea de todos los que viven bien en ciudades o en distritos rurales, y se lee las memorias de los apóstoles y las escrituras de los profetas, porque es el primer día en que Dios disipó las tinieblas y el estado original de las cosas, y formó el mundo, y porque Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos. Por tanto, continúa siendo el principal y primero de los días. Tertuliano, otro de los padres de la iglesia, también nos dice que en el día del Señor los cristianos, en honor de la resurrección del Señor, deben evitar todo lo que cause ansiedad y diferir todo asunto mundano para no dar lugar al diablo. Atanasio dice explícitamente que el Señor transfirió la observancia sagrada del día de reposo al día del Señor. La historia concuerda, la escritura concuerda. En Hechos capítulo 16, en Segunda de Corintios, vamos a encontrar un momento donde el apóstol Pablo va a tomar una ofrenda. Está tomando la ofrenda para Jerusalén. Jerusalén o Judea está pasando por una hambruna terrible, terrible hambruna, empobrecidos.
Y Pablo da instrucciones a las iglesias de Galacia, a toda la región. Estamos hablando de una pluralidad de iglesias. Y dice que el primer día de la semana separen aparte la ofrenda para los santos. La separen, la pongan aparte, porque el primer día de la semana era el día de reunión de la iglesia del Señor. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con nosotros todo esto? Hermanos, a través de los años el día del Señor se ha disipado, se ha tomado como un día más, lo hemos tomado como opcional, lo hemos tomado no como nos declara la Escritura, ahí donde estamos en Éxodo capítulo 20 nos dice acuérdate, ese es el principio moral, acuérdate del día de reposo. Acuérdate nos está diciendo, tenlo como algo importante, tenlo en tu corazón con expectativa, acuérdate del día de reposo. Es lo que en el mandamiento, cuando Dios, su voz audible, está hablando al pueblo y dándoles la ley, le dice, acuérdate del día de reposo y acuérdate de ese día para santificarlo. Me está diciendo acuérdate, me está diciendo que es un día especial y me está diciendo moralmente en el principio de la adoración que yo lo trate como un día especial, que yo lo trate como un día donde debo poner mi corazón en aquello que es prioritario en ese día, que es la adoración a Dios. Entonces es importante que los cristianos del Nuevo Testamento entendamos, hermanos, que las personas que no quieren obedecer la ley se le llama antinomianistas. El antinomianista no quiere obedecer nada de lo que está en la Biblia. Están contra la ley y por eso ellos se van por las vertientes de que nosotros no tenemos que obedecer nada en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos libres de cualquier ley, es la ley de Cristo. Nosotros no tenemos ya ni que orar, ni tenemos que ayunar, ni tenemos que hacer ninguna cosa porque nosotros estamos perfectos en Cristo. Eso no es el mensaje de la gracia de Dios. Eso no es el evangelio bíblico. En el evangelio bíblico sabemos que Dios nos manda y nos exige obediencia no para salvación, pero como fruto de nuestra salvación. La obediencia a Dios y sus mandamientos y sus principios que están en la Biblia se da por la nueva creación en nosotros. Porque hay un nuevo hombre, hay una nueva criatura que ahora, empoderada por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, podemos obedecer, no perfectamente, pero podemos obedecer. Por lo tanto, nosotros en Torre Fuerte queremos alejarnos del antinomianismo, queremos ser bíblicos, queremos obedecer la Escritura, queremos obedecer la gracia de Dios en la palabra y no estamos viendo el domingo como un día ritualista, legalista, como un día donde tengo que tener una lista de cosas que no hacer. Los judíos tenían 1521 nada más, 1521 que no hacer. Eso no es el propósito. El propósito es qué hacemos ese día. No es lo que no hago, ¿qué hacemos ese día? ¿Cómo tomamos ese día? Eso es muy importante, hermanos, porque si el cuarto mandamiento, su parte moral, está en vigor, entonces profanarlo continuamente sigue siendo pecado contra nuestro Dios. Entonces es importante que entendamos que en Éxodo 20 nos dice que guardemos el día de reposo para santificarlo, para tratarlo como delicia. Y les suplico que me acompañen en Isaías 58, que lo vimos en el primer sermón, pero es importante verlo ahora. Isaías 58. El verso 13.
¿Lo tienen, hermanos? Si detienes tus pies en el Shabbat o en el día de reposo, para no hacer lo que te plazca en mi día santo, si llamas al día de reposo tu delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honras, no yendo en tus propios caminos, ni buscando tus propios placeres, ni hablando de tus propios asuntos, entonces Jehová será tu delicia. Te haré subir sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque lo habló la boca de Jehová. ¿Qué es lo que Isaías le dio como principio a Israel acerca del día de reposo? No es una carga, no es un peso encima, es un día de delicia, es un día de gozo, es un día de deleite, es un día para alegrarnos en el Señor. ¿Qué es el domingo en el Nuevo Testamento? Es lo mismo. Este es un día de delicia, de deleite, un día para alegrarnos en el Señor, un día para enfocarnos en servirle, para enfocarnos en adorarlo en distintas maneras, en forma corporativa, en forma privada, con la familia, o de algunas otras formas que podemos ver ahora ahorita la culminación del sermón. Hermanos, el propósito que veamos hoy es que el día del Señor no es cualquier cosa. El domingo es el reposo cristiano. Dios nos manda cómo adorarlo y Él decidió esto. Usted podría objetar, usted podría pelearlo. Al final todo eso tendrá que ver con el corazón de cada uno, no con los mandamientos, sino con nuestro corazón y cuánto nosotros queremos amar a Dios y dedicar nuestras vidas para Él. Si retrajeres tus pies de hacer tu voluntad en el día santo. Entonces, ¿qué implicaciones puede tener para nosotros esto? Implicaciones claras. Significa entonces que yo debo mantener la realidad de que el domingo es un día especial y debo tratarlo como especial, lo que indica que yo debo plantar bandera el día domingo con mis familiares, con la gente que está alrededor mío, para mostrarles cuán serio soy yo con el día del Señor. Y me refiero a lo siguiente: nuestros familiares no creyentes o creyentes que no ven el día del Señor como especial, hacen sus actividades el día del Señor. Cumpleaños a las 11, 12 del mediodía, donde nosotros estamos involucrados en la adoración, actividades. ¿Qué sería la opción de un cristiano bíblico que quiere agradar a Dios y que quiere observar moralmente la adoración a Dios en el día de reposo? Sencillamente advertir a su familia que el domingo no lo compromete con ese tipo de actividades, que hay 6 días donde hacer todo lo que se vaya a hacer, pero el domingo quizás tengan que estar sin usted, porque usted va a estar presente en la casa del Señor. Usted va a adorar a Dios, no de manera legalista, sino de manera compulsoria, pero observando el día que Dios ha dado para que nosotros nos enfoquemos en Él. La pregunta es: pastor, pero ¿no tenemos nosotros la opción? Eso no es algo que Dios deja a mi opción. Bueno, miremos los otros 9 mandamientos. Miremos los otros 9. O sea, tú lo que me estás diciendo, pastor, pero mira, si una vez al mes hay un cumpleaños, pues eso. Entonces, tomemos el mandamiento de no matarás. Bueno, pues entonces de vez en cuando que yo mate a la viejita esa o al viejito que está lento, porque si es opcional. Entonces yo voy a tomar como opción, ahora viene la planilla,
meto este embuste. Bueno, como hace 10 años que no meto un embuste, vamos. No, hermanos. No, realmente no. No es opcional. Es el día que Dios escogió para que le adoremos, para que nos reunamos. Desecrar, que es un anglicismo brutal, desecrar el día del Señor, haciendo lo que yo quiera, participando en lo que yo quiera, sin entender la adoración a Él, lo necesario de congregarnos y reunirnos en el día del Señor para adorarlo, para anunciar al mundo, para anunciar a los que nos reunimos aquí que Cristo resucitó de los muertos, que la tumba está vacía, que Él vuelve para tener los sacramentos en la casa de Dios. Eso usted no lo puede hacer solo. Y con permiso de los que están por internet, yo sé que algunos no tienen otra opción, están en Estados Unidos sin iglesia, no se ofendan conmigo, pero ustedes no pueden participar de los sacramentos ahí, ni pueden ser corregidos, disciplinados, amonestados, ni pueden cumplir los mandamientos del uno al otro que se dan en la congregación de los santos. Por eso, congregarse no es opcional el día del Señor. Congregarse es parte del reposo cristiano, no de una lista. Pastor, ¿y qué no puedo hacer ese día? Mire, usted puede hacer lo que usted desee. Lo importante es que usted pueda consagrar el día para el Señor y hacer lo que agrada a Dios. Hagamos de Él un día diferente. Hagamos de Él un día especial. Hay 6 días para celebrar a todos los demás hombres y mujeres en nuestra vida, incluyendo nietos, sobrinos, abuelos, padres, tíos, quienes sean. El día del Señor es el día del Señor. Él no dice dame el miércoles del Señor, el día del Señor es de Él, hermanos. Al final de los finales, el día del Señor, lo que ha sido dado es como una bendición para nosotros. Una bendición. Jesús lo enseñó en el Evangelio según Marcos. El día del Señor es para el hombre. El hombre no fue creado para el día. El día fue creado para el hombre. Es para nuestra bendición. Yo estoy preocupado por las caras que veo hoy. Es como, oh my God. Esto no es un purgante, hermano. Usted viera las caras de algunos como que, ay, ahora también el domingo. No, hermanos, si al final esto tiene que ver con el corazón. Es nuestro corazón. Aquí no le estamos imponiendo ninguna carga legalista. Esto no te va a salvar. Si venimos aquí a adorar el domingo es porque somos salvos. Es porque queremos congregarnos para amar a Dios. Pero es importante que pesemos en balanza la verdad bíblica. Que pesemos en balanza lo que la parte moral del mandamiento significa. Y que recordemos que la parte moral nunca va a pasar. Porque todo esto lo que apuntaba es al reposo eterno que tendremos. El Sabbat eterno, donde nunca va a terminar la paz, el gozo. Este de hoy, esto es una anunciación de aquel. Esto es congregarnos para anunciar y tener expectativa de lo eterno. Porque usted no me va a negar, hermanos, que con todas nuestras devociones y el tiempo que usted saque, que algunos sacan más, otros menos, igual yo, la semana es una vorágine de cosas, de situaciones, de fuegos que apagar, de cosas que atender, y aquí y allá, y se va la semana. Por eso Dios, sabiendo nuestra condición, ¿qué dijo? Dedica un día donde puedas dejar esas cosas. Pero ¿qué nosotros queremos hacer? No, nosotros queremos venir. Dale, pastor, ya se está haciendo tarde. Son las 45 y hay que hacer hasta la cena, porque ahora yo voy a lo mío. Tengo que salir de aquí rápido. Es más, si puede ser hora y media, pastor.
Es más, si puede hacer un servicarro afuera donde pasemos y nos den la cena. No, yo sé que no llegamos a eso, pero... Hermanos, no les predico esto como desde alguien que lo domina, no, les predico esto con vergüenza y con dolor también, porque parte de lo que heredamos, de todas aquellas cosas que heredamos, es menospreciar el día del Señor. Era tomarlo como poco, como que es mi día, es opcional. De hecho, muchos creyentes, su asistencia al día del Señor es de esta manera: si no hay alguna cosa, si no hay algún compromiso deportivo o familiar o entonces, mira, si tal domingo podemos ir a la iglesia. ¿Qué? ¿En serio? ¿Esa es nuestra agenda? Mira, sí, este mes tenemos 2 domingos libres, porque el domingo Chucha cumpleaños, el otro tenemos el juego de 2 domingos. Wow, hermanos. Wow. 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 Ahora ustedes bien de la paciencia de Dios. Es que eso es grande, hermano. Si no fuera por la gracia, ¿quién está aquí de pie hoy? Nadie. Nosotros viviendo de esa manera, y Dios con su Espíritu trabajando todos los días para acercarnos y llamarnos y atraernos, y usando todo, circunstancias, personas, sermones, pastores imprudentes, todo lo que puede. Y nosotros tirando para las malangas siempre. Palabra griega, malangus del griego. Es broma. Ya no había hecho más eso. Ya. ¿Quién está aquí todavía hoy? Este es un mensaje pastoral y por eso voy a traer todavía algunas cosas más. Es pastoral. Yo sé que salimos esto es una bendición, esto de la internet, pero a la vez también a veces es un poco difícil porque toda la gente está ahí viendo y tenemos en nuestra escuela bíblica, por ejemplo, esta situación el día del Señor. Hay que mantener el registro abierto hasta las 10:30 de la mañana. Porque muchos padres, esa es la hora que vienen a la iglesia, el día del Señor, el día que observamos como un día de prioridad a Dios para poner sus hijos en la escuela bíblica. Eso es lo que no debe pasar, hermanos. Y si yo les dijera ahora, desde el domingo que viene, vamos a poner esto a las 10 de la mañana y 10:01 ya está cerrado, tienen que quedarse con su niño acá, habrían quejas. Algunos se irían de la iglesia, otra iglesia que abre el registro hasta las 10:30, no importa lo que enseñen, pero se irían allá para que puedan estar en otro lugar. Habría molestia. Pero piense, ¿cuál es el problema? Es el corazón. No somos nosotros, no son nuestras reglas. No, por eso yo les dije, hermanos, llévenlo a las 10:15. Because I know my people. Póngalo a las 10:15, a las 10:16 se cerró el registro. Si usted llegó a las 10:16, usted se ha perdido la mitad de la adoración, váyase con su niño y le enseña a su niño a escuchar el sermón y a adorar a Dios ese día, porque usted no está consagrando el día del Señor. Me predico a mí primero. El día del Señor tenemos que estar seguros que podamos llegar temprano. Hay que hacer todo temprano. Si tiene que dejar la ropa afuera, deje la ropa afuera. Los que nos pasamos blower, ese blower hay que hacerlo de manera que nos dé tiempo, hermanos. Yo me paso blower. ¿Usted cree que eso es natural? Paso blower. Me estiro la barba. Y yo también he cometido el pecado
de mientras más cerca vivo, más tarde salgo a la casa de Dios. Y yo quiero reivindicar eso. Yo quiero arrepentirme de eso. Pero yo no quiero solo. Yo quiero una iglesia que vea lo mismo del día del Señor. Que vea lo mismo en el día del Señor. Conclusión, hermanos. Conclusión, para que tomemos la cena en paz. El día del Señor nos ha sido dado como una bendición. Es una bendición. Es una bendición. Y yo sé que no es fácil. Yo sigo criando, pero tenemos 3 hijos y tuvieron sus etapas. Y usted sabe cómo es eso, que a veces no quieren venir a la iglesia. Pero creo que debemos continuar suplicándole a Dios y haciendo nuestra parte, esforzándonos en la gracia para que nuestros hijos y familia vean este día como una bendición. No es la carga al que tenemos que ir no, es la delicia de que vamos a la casa del Señor y lograr que nuestros niños tengan esa misma actitud de que quieran que llegue el día domingo, de que quiera que lleguen. Pero los niños no la van a tener si la familia no la tiene. Si los hijos no ven a la familia orando por el domingo antes en la semana, vamos a orar por el domingo, vamos a orar por este día del Señor que viene, vamos a orar por el predicador, vamos a orar por los que van a adorar, vamos a orar por cada hermano que va a servir, vamos a orar que Dios ponga el querer como el hacer en los hermanos de congregarse, vamos a orar por la salvación de los perdidos ese domingo. Quizás si nuestros niños ven eso, oye, ese es un día importante. Y que le enseñemos que Dios bendijo ese día. Dios bendijo el día del Señor y bendijo la reunión de la casa de Dios. Y Dios promete bendecir a los que lo observan en gracia, no legalistamente. Examinemos nuestra vida hoy. Sencillamente miremos cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Miremos nuestra vida espiritual, nuestra vida de adoración y pensemos, yo trato mi vida con el Señor con la seriedad que yo trato mis asuntos laborales, mis asuntos de trabajo. Yo trato las cosas espirituales con la misma sobriedad, seriedad, diligencia y persistencia que yo hago para ganarme la vida o para los affairs del mundo. O seamos honestos y la balanza está así. Esto es lo que hago para la vida y esto es lo natural y esto es lo que hago para la vida espiritual. Entienda bien, hermanos. Termino con esto. Es la primera vez que digo termino. Pero termino de verdad. No estamos hablando de legalismo. No estamos hablando de que ahora usted se ponga esto como una atadura y una carga y que el domingo que viene usted tenía el cumpleaños de Juanito y entonces usted va a estar aquí para allá. Lo que tenía que ir al cumpleaños, ahora mi familia va a hablar de mí. No. Entonces váyase con Juanito. Porque si va a estar así, no va a traer nada de bendición. Eso es del corazón, hermanos. Eso es del corazón. Y yo sé que para algunos que piensan que las iglesias reformadas son iglesias libertinas, para algunos que piensan que las iglesias que predican las doctrinas de la gracia, acá, calvinismo para algunos, para nosotros las doctrinas de la gracia, son iglesias licenciosas. No, hermanos, es todo lo contrario. Las iglesias reformadas, las iglesias que predicamos el evangelio puro, queremos apegarnos a ser iglesias bíblicas. Si está aquí, lo hacemos. Si no está aquí, no lo hacemos. Simplemente. Por lo tanto, lo que le quiero decir como pastor es que cualquier persona que
piensa lo contrario, le suplicamos que no sea divisivo en la casa de Dios, que no traiga disensiones a la casa del Señor, sino que si usted piensa lo contrario, haga conforme a su corazón le dicte, pero entienda que más grande que su corazón es Dios. Hagamos esto en paz, tengamos el día del Señor en paz. Ahora no estemos con el legalismo de que a los que faltaron, ajá, no te vi el domingo, profanaste el día del Señor. No, hermano, no. No se lo diga así, pero se lo puede decir. No, eso no fue un chiste. No se lo diga así, pero usted sí puede decirle, bueno, te vi el domingo. Es que el domingo tenía esto. Pues no, sí, te entiendo. Pero recuérdate. Recuerda que el día del Señor, importante. Nada más, nada más. Oramos.